La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escucha en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Bienvenidos amigos y amigas de La Voz que está con vos. Gracias por estarnos acompañando en este espacio de entrevista de análisis, directo al grano. Un espacio que también se retransmite a través de las diferentes radios católicas de la Asociación de Medios Católicas de Honduras, AMECA. Gracias, les acompaña Karen Paredes y hoy tenemos el gusto de dialogar con el sacerdote jesuita Juan José Colato. Bienvenido, padre, es un gusto contar con su presencia. Muy buenas tardes, Karen, y todo el público que nos va a escuchar en este programa. Bueno, hoy estamos en octubre y queremos recordar hace 27 años, un 19 de octubre exactamente, fue asesinado en 1997 Carlos Escaleras Mejía, un ambientalista también muy vinculado al trabajo de la Iglesia Católica, también muy cercano a las estructuras políticas de esa zona de la UAN en Honduras, y fue asesinado por su lucha que estaba emprendiendo en contra de algunos empresarios de la zona. Pero el padre Juan José Colato también conoció esa realidad. Hoy queremos recordar a Carlos Escalera Mejía. Padre, ¿cómo lo definiría usted? Así, ¿quién era Carlos Escaleras? Bueno, Carlos Escalera lo asesinaron, porque vamos a utilizar la palabra lo asesinaron, ¿verdad? Porque es un asesinato. Y lo asesinaron cuando tenía casi 39 años. ¿Ya? Y ¿por qué viene su asesinato? Su asesinato, como ya en la introducción que usted ha dado, pues le podemos decir que era un gran defensor de la vida. Y ese gran defensor de la vida también iba muy unido digamos, al medio ambiente. Él también fue fue sindicalista de digamos, de la ENE, STENET, ¿no? Y desde allí impulsó también otros logros desde la organización sindical, luchas. Pero también tenía algo más también, que era miembro de las comunidades eclesiales de base de su barrio, de ahí del barrio de Tocoa. También escuchaba la palabra de Dios, la reflexionaba, y todo los que hemos vivido el proceso de comunidades eclesiales de base, hemos tenido reflexiones. La primera es ver la realidad en su contenido, analizar la realidad o juzgar la realidad, y nos invita a actuar en ella, a ponernos en acciones concretas y a celebrar también, ¿verdad? Creo que Carlos también vivió su fe también y su compromiso social, pero también hay algo más que hay que agregar también de Carlos Escaler, que también quiso introducirse también en la política y yo estaba corriendo como alcalde en aquel tiempo de un partido que se llamaba la UD, y entonces para ser alcalde de Arcatao. Y tenía, bueno, muchas posibilidades de poder llegar a ganar la alcaldía. Entonces, en todo ese contexto, ¿ya? De, de, todo ese, de toda esa acción de vida, de entrega, de dinamismo, de testimonio, ¿ya? Es Carlos Escalera. Y yo creo que una de las cosas que podemos resaltar y valorar eran el valor, la valentía, también el compromiso
desde la fe y el compromiso social de la defensa de la vida y de los medios, digamos, del medio ambiente, de los medios comunes para todos, ¿verdad? Y que fue también gran defensor de que no se instalara una fábrica de procesadora de palma africana para producir aceite, porque eso podía después contaminar ríos, los ríos cercanos al río, digamos, y incluso al río mismo grande de Tocoa. Entonces, Con- las contaminaciones. Ujú. Entonces, todo eso es todo una lucha que lo llevó a él, pero otra de las cosas más grandes es que no lo hizo aislado, lo hizo desde una organización. Y aquella organización que hoy la sentimos que ha tenido peso en el Valle de la UAN, que le llaman COPA, Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN. Pero no ¿Contra solamente, contra quiénes se oponía Carlos Escaleras en aquellos años, a finales de los 90 desde esa plataforma organizada, padre? bueno, lo que hemos estado, lo que hemos ido leyendo y el contexto de aquel tiempo era instalar una fábrica que Miguel Facusé Ujú. quería, bueno, toda la orientación, querían instalar otra nueva planta extractora de aceite porque ellos tienen una ya porque de Quebrada de Arena y Quebrada de Agua, pero querían colocar otra planta extractora de aceite ahí en las entradas de Cayo Campo, un poquito más acá de unos kilómetros para llegar a Tocoa, desde Sabá hacia Tocoa. Entonces, él fue, bueno, las organizaciones del otro, pero como que él retomó también esa lucha de la defensa y del medio ambiente y de que no se instalara esa fábrica de procesadora de aceite de palma africana por toda la contaminación que iba a traer cerca de los pueblos y aldeas y la contaminación del medio ambiente. ¿En qué contexto se asesina a Carlos Escaleras? Sabemos que la UAN es una zona históricamente conflictiva por el tema de la tenencia de la tierra y la lucha de los campesinos por tener un pedazo de tierra para el cultivo, ¿no? También sabemos que ha sido, pues justo estas personas, la familia Facusé, quienes han liderado todo el monocultivo de la palma africana. Pero ¿qué contexto social, político, de violencia también existía en Tocoa, Colón, en esos años en que asesinan a Carlos Escaleras? Bueno, las luchas por digamos, la antigua reforma agraria. Casi en 1991, 92, bueno, 90, 91, se le quitó el candado, podríamos decir, el candado a las tierras de reforma agraria, que según la reforma agraria, esas tierras no se podían vender. Ujú. Esas tierras eran tierras que ya estaban para la reforma agraria. Y si alguna lo dejaban, los grupos campesinos, organizaciones lo dejaban, pero esas tierras tenían que volver de nuevo a ser sujetas de reforma agraria. Pero como ya había quitado el candado, es cuando vienen y empiezan a las grandes empresas, grandes empresarios industriales, ¿ah? de del otro, empiezan a comprar grandes extensiones de tierras. Y uno de ellos es Miguel Facusé, que es toda la margen derecha, podemos decir. Pero está la margen izquierda. En la margen izquierda está René Morales, que es un nicaragüense, que tiene una fábrica también. Y está también, por la otra área de la margen izquierda, también está Reinaldo Canales, un empresario que es, digamos, agroindustrial también de Guatemala. Entonces,
esos tres grandes empresarios empiezan a acaparar tierras antiguas de reforma agraria. ¿Qué pasó con la reforma agraria? ¿Cómo se fueron desintegrando las cooperativas? Esa es otra cosa, pero es en ese contexto, ¿verdad? De quitarle el candado a al contexto de reforma agraria, porque todavía siguieron algunas cooperativas, como la que tienen la Palma, digamos, Coapalma, que está ahí por Chiripa, que es de las cooperativas de Coapalma, pero también hay otra cooperativa, que fue una de las primeras cooperativas, que le llaman la cooperativa Salamá, que es de la cooperativa Suyapa, entre Tocoa y Quebrada y Salamá. Entonces, se sigue mandando. Ese es el contexto, digamos, de lucha de tierras. Pero también está en el contexto de ir ampliando más el imperio de procesar el aceite de palma africana y querer impulsar fábricas y que eran dañinas a la contaminación del medio ambiente y de los ríos. Pero también hay otro contexto, es el contexto, digamos, de siempre, de los políticos tradicionales de siempre, de mantener el poder y mantener el poder siempre unido a los grandes empresarios y dueños del poder y el dinero. Y entonces Carlos Escalera podía ser también una nueva visión, una persona joven, con otra nueva visión de todo esto y pudiera caer y ganar la alcaldía de Tocoa. Son esos contextos que hay, ¿verdad? Pero como después de 27 años tampoco no llegamos a esclarecer qué pasó según con todo este caso, pues se quedó con cosas que todavía hay dudas de quién realmente fueron los que pagaron los intelectuales, ¿ah?, para pagar también que apartaran y quitaran de la vida activa, social y política de Carlos Escalera. Si bien es cierto, en la sentencia donde se hace responsable al Estado de Honduras por el asesinato de Carlos Escalera Mejía, padre, para usted, por todo el trabajo también que hacía Carlos Escaleras en esos escenarios en los que se movía, en ese contexto en los que se movía, ¿quiénes son responsables verdaderamente del asesinato de Carlos Escaleras? Bueno, hay muchas cosas, hay varias hipótesis, ¿verdad? Una es la que realmente se oponía a esta empresa de agroindustrial. Y segunda, pues bueno, si esas mismas empresas agroindustriales tienen vínculos con otras instituciones, podrían ser alcaldías y otros eh, instancias públicas y del Estado, pues no querían también que alguien que después siguiera promoviendo, pues sí, la justicia, la dignidad, pudiera llegar al poder y seguir uniendo, organizando al pueblo, concientizando al pueblo. Pero por eso digo, como no se llegó acá, hay muchas líneas todavía de investigaciones. Y entonces hoy con el otro caso, que si después se une de Juan López, volvemos de nuevo a los mismos escenarios. En otros tiempos, pero son los mismos escenarios que nos llevan también a generar violencia, corrupción y muerte. ¿Qué, qué legado para usted, quien lo conoció a Carlos Escalera, conoció su lucha? ¿Qué legado dejó Carlos Escalera en esta región de la UAM de Honduras? Bueno, el legado y que hay que seguirlo y se ha querido mantener y se ha ido dando,
es que fue un hombre este, de gran fe, de gran entrega por la vida de las comunidades, de los excluidos, de los marginados, eh, un hombre valiente, un hombre consecuente, también pues, pues una persona que estaba también unida a las organizaciones, como ya lo dije, bueno, era sindicalista, pero también estaba dentro del gremio de la organización de diferentes organizaciones, ¿verdad? Que era lo que llamamos hoy la organización que se mantiene en el AGUAN, que se llama COPA, con la Coordinación de Organizaciones Populares del AGUAN. Entonces, el mensaje que, bueno, y todo el legado que nos deja es que hay que seguir defendiendo la vida, hay que seguir apostando por defender los bienes comunes que son del pueblo y que el pueblo los pueda, como decir, mantener nuestros ríos, mantener nuestros bosques, nuestras tierras y sobre todo que el mayor, si se va a hacer, el mayor beneficiario que sea el pueblo, no que las mayores beneficiarios sean las grandes empresas que se llevan las grandes riquezas del capital y en nuestras comunidades lo que queda es pobreza, miseria y destrucción. Una de las exigencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de esta demanda que se le hizo al Estado de Honduras o esta responsabilidad que se le da al Estado de Honduras por el asesinato de Carlos Escaleras, una de las exigencias es la no repetición de los hechos, o sea, el acceso a la justicia para que no se repitan estos hechos. 27 años después, estamos ya recordando un mes del asesinato de Juan López, otro ambientalista de esta zona. ¿Por qué cree que se vuelven a repetir los hechos y sobre todo en zonas tan conflictivas como la UAM? Bueno, porque esa cadena, ese círculo vicioso, porque no llegamos a atacar realmente la problemática profunda, agraria, profunda de la defensa de los recursos, porque uno de las que había que retomar era que toda la cordillera de Botaderos y que estuviera el nombre de Carlos Escalera. Tiene el nombre de Carlos Escalera. Y donde está esa actual minería, que Juan, junto con un montón de ambientalistas, bueno, otro grupo, y el Comité Municipal de Defensa, estaban, estaban llevando adelante, estaba dentro de ese territorio que también allí tenía que estar libre de minería y proteger una zona protegida. ¿Y qué entonces qué ha pasado? ¿En qué ha quedado la protección del medio ambiente? Solo ha quedado en papel mojado o en compromisos y no se ha realizado realmente, no se ha concretizado, ¿verdad? Entonces, por eso volvemos hoy, 27 años, a revivir toda esa violencia, esa persecución y esa mentira que estamos continuamente viviendo. Y si todavía este caso no lo logramos otra vez a retomar a nivel local, regional, nacional, internacional, y volver de nuevo a que se respeten, ¿ah? Los acuerdos y que se respeten los lugares que se han puesto como lugares comunes, digamos, y de protecciones de medio ambiente, pues entonces vamos a seguir en este círculo vicioso. Puede ser que sea 5 años, 10 años, o bueno, porque ahorita esas son las situaciones duras y difíciles que tenemos en el agua, por, digamos, la gran corrupción que hay, o cómo el gran capital
maneja, compra, manipula, digamos, a las diferentes instituciones del Estado. Usted, padre, es hondureño y Honduras, lamentablemente, es uno de los países que lidera la lista de lugares más peligrosos en el mundo para ejercer activismo en favor de los bienes comunes de la naturaleza y la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué considera usted que hay tanta persecución, tanta violencia contra quienes defienden la vida en este caso y quienes defienden el ambiente y los derechos humanos? Bueno, por lo mismo que acabamos de decir, que no se han respetado acuerdos nacionales e internacionales. ¿Ah? Entonces, volvemos de nuevo a que una cosa es que voluntad, dice, vamos a hacer, pero ya en el momento que se está en el poder, no se hace nada. Entonces, volvemos de nuevo a la gran corrupción y donde las grandes capitales y ahora algo más. No solamente los grandes capitales, sino que esos grandes capitales y bueno, y también ahora otros grandes corredores que hay, que aparece o algo así, el narcotráfico, ¿ah? Que también va uniéndose a toda esta ola de violencia y, y esta gente quiere generar miedo y logra generar miedo. Y ese miedo para que digamos, la organización, la concientización no se lleve a cabo. Entonces, uno dice, ¿hasta cuándo? Bueno, van a estar retomando asesinatos de líderes, ¿no? Y de líderes así digamos, del calibre, de la honestidad, de la entrega, de la valentía, de la decisión de Carlos y de Juan. Padre, ¿qué compromisos tiene la iglesia, esa iglesia a la que estaba vinculado Carlos Escaleras a través de las comunidades eclesiales de base, a las que estuvo vinculado también Juan López a través de de ser delegado de la palabra? ¿Qué compromisos tiene la iglesia para mantener viva el espíritu, ese espíritu de Carlos y de Juan? Bueno, si retomamos también el tema, de hecho, primero, como iglesia, estamos comprometidos a que ese legado de esos principios y valores, que no solo, bueno, se señala a ellos, a Carlos y a Juan, pero hay otros más y otras más que han sido defensoras de la vida, organizaciones de derechos humanos y otras cosas que también han tenido una voz, pero tal vez no tan fuerte como la que ha unido varias, ha estado muy unida en diferentes actividades, como la de Carlos y de Juan López, pues. Entonces, primero, Juan López, que decimos, bueno, fue defensor de medio ambiente, delegado de la palabra de Dios y un delegado activo que también estaba y comprometido en su barrio, en su parroquia y en la misma diócesis también, porque era el coordinador también de la dimensión samaritana o lo que nosotros llamamos la pastoral social. Y dentro de eso, de la pastoral social, también esa parte del medio ambiente, lo que el Papa Francisco y la Iglesia, ¿no?, invita al cuidado de la casa común. Entonces, hoy la Iglesia, como Iglesia, Iglesia, pueblo de Dios, Iglesia que camina peregrinando en la búsqueda de la verdad y de la justicia, estamos comprometidos a que, primero, a defender la casa común, a unirnos a diferentes instituciones, ¿ah?, y personas que luchan por el medio ambiente.
Y entonces, para que este legado no quede, no quede una sangre derramada y que no, sino que, como decía Monseñor Romero, y como se dice ahora también en el 35 aniversario de los jesuitas, hay que sembrar, digo, semilla, digo, que mi sangre sea semilla semilla de liberación. Esa semilla que ellos han sembrado, esa entrega que ellos han dado, que no se acabe ahí, que siga germinando. Y como dice también el lema de este 35 aniversario, sembrando esperanza para cosechar justicia. Hay que sembrar para poder cosechar, pero hay que sembrar desde el amor, desde la verdad, desde la justicia, y hay que seguir potenciando. Nosotros decimos en la iglesia que hay 3 dimensiones que la iglesia tiene, y esas 3 dimensiones es una pastoral litúrgica, ¿ya? Que nuestra pastoral, que nuestro trabajo, el quehacer pastoral lo podamos celebrar con nuestras liturgias, nuestras celebraciones, ¿verdad? Y nuestra formación como delegados de la palabra, como catequistas, y todo eso. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión profética. Y la dimensión profética es aquella de que se nos pide como cristianos el anuncio del evangelio. Lo central de nosotros es el anuncio del evangelio, y que el anuncio del evangelio sea en la construcción del reino de Dios. Y el reino de Dios que sea como en esas 4 columnas, 4 horcones, 4 pilares. ¿Cuáles son? Para que el reino de Dios tenemos que decir primero el amor a Dios y el amor a los demás. Que este otro pilar sea en tema de la justicia, un lugar donde hay tanta injusticia, pues hay que trabajar por la justicia. Un lugar donde hay tanta mentira, tanto engaño, hay que trabajar por sacar a luz la verdad y predicar la verdad. Y solo desde el amor, desde la justicia y de la verdad, podemos ir implantando una sociedad más justa, más humana, en paz, o una democracia donde también nosotros nos sintamos que participamos. Entonces, hay que seguir promoviendo esa iglesia digamos, profética, que anuncia, pero al mismo tiempo que denuncia injusticias que va encontrando, y para reparar y para construir. Entonces, y la otra dimensión es esa dimensión que nosotros le llamamos la samaritana o la social, ¿verdad? Cómo nosotros no nos quedamos encerrados en nuestras iglesias, en nuestros grupos encerrados, o nos volvemos una iglesia sacramentalista, que yo voy a misa, que yo voy a bautizar a mi niño, bueno, sí es importante, pero esa iglesia que esté a la mirada al dolor y al sufrimiento que hay, ver la realidad. Y esa realidad hay que cargar con ella. Y esa cargar la realidad es hacernos cargo de la realidad también. Trabajar para que ese dolor, esa indiferencia, esa violencia, esa muerte, pues no nos vaya comiendo. Y hay algo más. Miedo siempre va a haber y nos van a querer inculcar el miedo. Una sociedad de miedo. Pero que el miedo no nos paralice, porque si el miedo nos paraliza, nos encerramos en nosotros mismos y nos encerramos en nuestras propias calamidades también. En un país donde usted ya lo describió muy bien, con mucha violencia, con mucha injusticia, con muchos actos de corrupción, con muchos peligros a la ciudadanía en general, pero sobre todo a quienes están pues más organizados y más activos en defender lo que es de todos y todas. En una cosa, padre, ¿dónde encuentra el padre Juan José Colato una pizca de esperanza en medio de estas realidades tan complejas? Bueno, empezando que soy una persona de fe, tengo 64 años,
Eh, crecí al lado de un papá, de una familia, digamos, porque mi papá, un hombre muy entregado y muy comprometido. Eh, encuentro también, y tengo 42, de estos 64 años, ya voy a cumplir 42 años de estar en la vida religiosa o en la compañía de Jesús, donde encuentro signos de vida y de esperanza. Se encuentro signos de vida y de esperanza en la fe que tengo en el Jesús de la historia, en el Jesús del Evangelio, el que nos invita, ese que siente dolor cuando ve a un pueblo que está, bueno, como oveja sin pastor, y que se acerca y camina con él. Yo encuentro la esperanza en estas tres palabras. Yo he tratado de vivirlas y he tratado de asumirlas. Es conocer la realidad. Conocer la realidad. Y conocer la realidad es meterse en ella. Ser una persona de escucha. ¿Qué dice la gente? ¿Qué hace la gente? La escucha. Y ese conocer y escuchar nos lleva a acompañar o a meternos en procesos. Entonces creo que eso es lo que alimenta mi fe. Eso es lo que alimenta también mi esperanza. Y algo más. Yo he estado en Centroamérica, he estado en Panamá, en Nicaragua por 3 veces, la última vez que salí, un país como todo lo que está viviendo Nicaragua. Yo viví en El Salvador, allá en los años 86, en tiempos de guerra, cuando me estaba formando. Trabajé en una parroquia, que fue una antigua zona de guerra, donde había muchos lisiados, en Arcatao, volví de nuevo y últimamente también. Entonces, he estado con el pueblo unido y organizado y comprometido. Creo que esa es una de las esperanzas. En medio de eso tenemos que seguir luchando por mantener la unidad, pero esa unidad que sea organizada y también que nos lleve a un compromiso social. Pongo un ejemplo también que el padre Rutilio Grande lo decía y que lo asesinaron allá en marzo del 77 y que ahora es un beato. Y decía Rutilio Grande, tenemos que salvarnos en mazorca, en piña. ¿Y qué significa mazorca? La mazorca es lo que sacamos de la milpa. Y la mazorca es la que después la desgranamos para sacar un granito y irlo sembrando, o 3 granitos para sembrar y sembrar la milpa, y que nos va a dar otras mazorcas. Pero la mazorca la desgranamos también para cocerla, molerla y hacer la tortilla y alimentarnos. Bueno, tenemos que seguir manteniéndonos como la mazorca. Si somos granitos aislados, cada vez más la vida, el dolor, el sufrimiento, la violencia, pues va a ser más difícil. Pero si nos vamos uniendo, organizando, escuchándonos, ¿ah? Reflexionando, celebrando, ¿m? Y compartiendo, ¿ah? Y las veces que nos caemos hay que levantarnos, reconciliándonos y perdonándonos, vamos a salir adelante. Y los que quieren dividirnos, no van a encontrar cómo dividirnos. Nos va a encontrar en unidad, en mazorca. ¿Dónde está nuestra fuerza? En nuestros puños. Mi puño, el puño del otro, el puño del otro y el otro hace la cadena y la fuerza y la fortaleza. Bueno, agradecerle muchísimo, padre, por acompañarnos en este espacio de Directo al Grano.
Bueno, yo también agradezco también a, a Radio Progreso, Directo al Grano, a usted, Karen, y a todos, bueno, a todo el grupo de Radio Progreso, Eric, que mantenemos esa cercanía y sobre todo que ojalá que estos mensajes llegue a, a la mente y al corazón de niños, jóvenes y adultos y que tomemos también nuestra entrega y nuestro compromiso de seguir caminando y marchando juntos, como que el Señor sigue caminando con su pueblo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar en sintonía de La Voz que está con vos. Hoy dialogamos con el padre jesuita Juan José Colato, recordando, hablando sobre la vida, el legado a 27 años del asesinato de Carlos Escaleras y también ese asesinato que se vincula con el crimen del ambientalista Juan López, también en esa región del Valle del Agua. Muchísimas gracias a ustedes por continuar en sintonía de La Voz que está con vos. La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escuchó en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Directo al grano.